Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Aquí me encuentro preparando un nuevo video para ustedes y antes de comenzar me siento en la necesidad de contarles algo, porque mi canal ha sido un claro ejemplo del crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Sí, que mi canal ha tenido un efecto de crecimiento exponencial en los suscriptores. Hace unos días yo me encontraba grabando un video, pues estaba festejando con fuegos artificiales porque había llegado a los 50 suscriptores, con lo cual agradecí un montón. Bueno, pasaron una semana aproximadamente y hoy debo contarles que he llegado a los 100. Sí, señores, he llegado a los 100, por lo cual me siento sumamente agradecida con todos los que se han suscrito. En esta oportunidad, la número 100 fue Mariela, del PRI de BDS, y no doy más datos, quien muy generosamente apoyó esta improvisación que estoy haciendo, porque todavía es una improvisación, y espero que les sea útil para sus tareas, pero también para sus hijos, ¿sí? Que por ahí están en la edad escolar. Y así como Mariela, de Mariela para abajo hay 99 más que han apostado a recibir nuevamente mis clases. Y digo nuevamente mis clases porque dentro de esos 99 hay muchos exalumnos a quienes les mando un beso enorme y saben que son mis hijos académicos, todos son mis hijos académicos. Esto es como que me redobla el desafío, porque por un lado tengo que seguir manteniendo mi nivel de enseñanza para que ellos sigan creyendo que soy una buena docente, pero por otro lado me siento en el desafío de hacer las cosas bien en lo que a tecnología refiere, porque para mí esto es un gran desafío, ¿sí? La tecnología, las redes. Así que bueno, todavía no soy tendencia, así que no tengo patrocinadores que puedan otorgar un premio que sea sustantivo, pero bueno, me siento en la necesidad de reconocerlos, aunque sea en la presentación de mi video. Bueno, ¿y cómo lo vamos a festejar? No hay fuegos artificiales hoy, hay una nueva clase. Es una nueva clase de matemáticas porque, como bien sabes, bueno, no lo sé si sabes, pero si este es el primer video que estás viendo, con el que me estás acompañando, yo te voy a contar algo brevemente. Mi nombre es Adriana, yo soy profesora de matemática que actualmente está usando las virtudes de YouTube para sus clases de matemática, para poder impartir sus clases de matemática, en un canal que he dado en llamar Mate Clases de Adri, al cual, si todavía no lo has hecho, solamente estás mirando el video, yo te invito a que te suscribas, me dejes un like en todos aquellos videos que te gusten y algún comentario. Sobre todo me puedes contar si hay dudas acerca de algún tema en particular que quieras que yo prepare. Lamentablemente esto no es inmediato. Es decir, si mañana tienes una prueba de, no sé, el teorema de Tales, es muy probable que para mañana yo no pueda lanzar un video, porque me lleva un tiempo la preparación. Así que bueno, vas a tener que tener en consideración que necesito un tiempito, ¿sí? En esta oportunidad estoy presentando un video que va a referirse a la regla de 3. Sí, señores. A pedido de Lujancita. Lujancita es una niña que ya terminó el secundario, pero que hace poco, pero que le inquieta porque no llegó a comprender algunos conceptos. Entonces me pidió un video. Y allí voy, Lujancita, especialmente para vos y para todos los que lo puedan necesitar. Así que bueno, sin más protocolo, vamos a mi aula virtual. Ven que está vacía, la ven solamente ustedes,
¿sí? En donde voy a presentar este tema que les dije, que es regla de 3. Luján tiene dudas acerca de la regla de 3 compuesta, pero ustedes ya, los que me conocen ya saben que a mí no me gusta dar los temas así aislados como si fueran compartimentos estancos. Me gusta darle un entorno, así que voy a hablar de la regla de 3 simple y de la regla de 3 compuesta, ¿sí? Estamos muy lejos del pizarrón, lo voy a acercar un poquito, ¿sí? Y se estarán preguntando, ¿por qué tengo 3 relojes? ¿Sí? Acá midiendo el tiempo. Bueno, yo les cuento. El primer reloj corresponde a Buenos Aires. Son las 9:15, 15 minutos 28 segundos. ¿Sí? El segundo corresponde a Londres, porque ocurre que tengo amistades que están paseando por allí. Entonces digo, bueno, a lo mejor me están viendo. ¿Y qué hora es allí? Son las 1:05 PM. ¿Sí? Y el tercero corresponde a Madrid, casi parecido, ¿no es cierto? Porque también tengo amistades. Tengo amistades por separado. Tengo una amistad en un lado, una amistad en otro. La tengo a Julieta, lo tengo a Juan Carlos. Está el hijo de Julia, ¿sí? En realidad el reloj es de Madrid, pero bueno, en toda España lo mismo pasa con Londres. Dice Londres, pero en todo Reino Unido es la misma hora, ¿sí? Yo estuve buscando por separado y en todo digo lo mismo. Y acá me detuve a ver un hecho muy particular. No importa la hora, 9, 1 o 2. Los tres tienen los mismos minutos y segundos. ¡Chum! Y ahí ya me tenté a investigar qué está pasando, por qué la hora cambia, pero no los minutos y los segundos. Bueno, no se los voy a contar en este video, porque en este video me voy a referir a otra cosa. Pero bueno, quería contarles por qué lo de los relojes. Porque si mis amistades que están esparcidas por allí me están viendo, bueno, que sepan en qué hora estamos, ¿sí? Hace un ratito nomás me enteré que tengo otra amiga que con su marido está en China, pero no hice tiempo a cargar el reloj, así que te pido 1000 disculpas, Anita. Bueno, continuamos. Voy a agrandar un poco más para que se vea exactamente la hoja de trabajo y yo les cuento, para YouTube este es el video número 26 de mi canal, pero en realidad yo estoy haciendo una secuencia rara, es decir, yo planifiqué varias secuencias, planifiqué, es muy académico lo mío, ¿no? Pero es verdad, yo planifiqué secuencias matemáticas que tienen ¿cómo se diría? Un temario común, ¿sí? Estuvo las ecuaciones diferenciales por un lado, estuvo el análisis matemático por otro, estuvo las ecuaciones comunes por otro. Bueno, este video es parte de lo que yo llamé operaciones matemáticas, ¿sí? Y para mí es el video número 29 dentro de mi colección, ¿sí? Lo que ocurre es que no coincide con lo que dice YouTube porque yo me voy salteando conforme me van pidiendo. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, la secuencia de ecuaciones diferenciales todavía no la terminé, me falta una. Pero como Luján tuvo esta inquietud, me pareció prudente parar la rotativa con el otro, ¿sí? Y sacar esta duda. Por eso yo siempre les digo que en comentarios me dejen cuál es su inquietud y yo hago esto. Suspendo lo que voy haciendo, porque si nadie me pide, yo voy haciendo cosas que me parecen que pueden ser útiles, ¿sí? En líneas generales, y hago lo que ustedes me pidan. Bueno, y en este video número 9, como dije hace rato, voy a hablar de regla de 3, simple o compuesta. Así que les pido que tomen sus elementos de geometría, sus elementos de trabajo, no solo de geometría, si les han permitido, porque a Luján seguro que puede, pero si este video lo están viendo otros alumnos y por ahí sos de primaria o sos de secundaria y no te lo permiten, bueno, no te acostumbres. Pero si te lo permites, pueden tomar tu calculadora, tenerla ahí a mano, porque la vamos a necesitar, ¿sí? Bueno, en todos los videos yo parto de un pantallazo general de determinados conceptos.
¿Por qué? Y porque si no, es como que hablo de un tema y no sé si de lo que yo estoy hablando hay conocimiento o simplemente estoy diciendo cosas que son raras. Entonces, bueno, vamos a hablar de una serie de conceptos iniciales que son los que van a ir apareciendo. En primer lugar, te quiero contar que la regla de tres es una operación matemática, es un cálculo que todos conocemos, ¿no? Y que se aplica a un montón de campos, de ciencias, ¿sí? Porque establece la relación entre dos o más magnitudes. Recuerden que las magnitudes son cantidades que son medibles de alguna manera. Por ejemplo, puedo relacionar productos con precio, ¿sí? Si tengo 3 productos y valen determinada cantidad de dinero, ¿cuánto me valdrán 8 productos de ese mismo tipo? Podría decir un problema. Y ahí aparece una incógnita, que normalmente la denominamos X, y me permite resolver esa operación. O bien hay otros ejercicios donde dicen 10 obreros, empleados, máquinas, pintores, no sé, artistas, realizan una determinada tarea en tanto tiempo. Si uso menos 5 obreros, ¿cuánto van a tardar? Otra vez la incógnita. Y claro, estos eran problemas ficticios que resolvíamos muchos de nosotros en primaria, pero hay un montón de ciencias que la aplican. Por eso, a mí me llegó el rumor de que la regla de tres estaba desapareciendo de los planes de estudio. Yo me niego a creer eso, porque poco antes de empezar mi trámite jubilatorio, yo me estuve dedicando a la gestión en un centro educativo donde se formaban enfermeros profesionales del ejército argentino, ¿sí? Y ellos ahí utilizaban la regla de tres para un cálculo muy importante que es el factor goteo. Es decir, sus profesores le explicaban un formuleo que hay específicamente, pero también les decía que si no se acordaban de la fórmula cuando estaban trabajando con alguien, podían usar la famosa regla de tres. Y convengamos en que todos vamos a pasar en algún momento ojalá que no, pero si tenemos que pasar en algún momento por algún centro de salud, sería bueno que el enfermero sepa la regla de tres, porque si no cuenta con buena memoria, estamos en el orden, estamos en el horno, no en el orden. Porque en vez de pasarnos tantas gotas por minuto en el suelo, nos pasa más, pero sin ir a lo trágico, ¿no? De la salud. También hay cálculos en el campo para saber cuáles son las distintas proporciones que tengo que usar para fertilizar, para colocar de repente, ¿cómo se llama esto? Semillas, ¿sí? De qué manera las tengo que distribuir. Está bien, convengamos en que todos tienen, ¿cómo se diría? Cálculos específicos, ya saben, multiplico por 7, divido por 8, saco la raíz cuadrada, no sé. Pero si no me acuerdo, la regla de tres siempre es un buen auxilio. Así que yo me niego a creer que está por desaparecer. Y ya que Luján tuvo esta inquietud, ahí va Luján para vos. Bueno, les voy a mencionar algunos términos que refieren a cosas de las que voy a hablar en el desarrollo de este video. Una de ellas es la razón entre dos números, ¿sí? Entonces, para que recordemos a qué se llama razón entre dos números, es el cociente entre los dos números, expresado en forma de fracción. Por ejemplo, la razón entre 8 y 4 es 2. ¿Cómo se escribe matemáticamente eso? 8 sobre 4, 8 dividido 4, que es igual a 2, ¿sí? Entonces, acá normalmente se dice que 8 es a 4 o la razón entre 8 y 4, bueno, y tiene un valor. Podría ser un valor entero, como pasa acá, o no. Bueno, ese es un término que va a aparecer a lo largo de esta explicación. Otro término que va a aparecer es el de proporción numérica.
La proporción numérica se verificaba cuando había 4 números en juego. Yo acá los puse en colorcitos como para que los distingamos. Entonces se dice, se define, se establece que esos 4 números forman proporción si ocurre que la razón entre los dos primeros, la razón, ¿sí? La fracción entre los dos primeros, es igual a la razón entre los dos segundos. ¿Sí? Si esto ocurre, forman proporción. Y al estar así escrito, tengo posibilidades de hacer maravillas. Primero vamos a contar que A y D, o sea, el primero y el último, se llaman los extremos de la proporción. Y B y C se llaman los medios de la proporción. A posteriori voy a hacer un video que hable exactamente del tema proporciones numéricas en el secundario, por ejemplo, ¿sí? Pero también puedo hablar en el primario. Pero ahora solamente lo quiero traer a colación porque lo voy a mencionar. Se supone que antes de ver regla de 3, tienes que haber visto proporciones. Podría ocurrir que no pase así. Hay una propiedad fundamental en el tema de proporciones que dice que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. ¿Qué estoy diciendo? Que A por D es igual a C por D. ¿Sí? Esto es fundamental porque me va a permitir resolver cálculos. Y si no aplicamos la lógica, esto es una igualdad de fracciones. Este pasa multiplicando allá y este pasa multiplicando para acá. Fin. Y es más, si yo quisiera despejar 1, por ejemplo A, ¿qué hago? B por C dividido D. ¿Se acuerdan de todas esas magias que hacíamos con las proporciones? Bueno, muy bien. Otro concepto del que quiero hablar, porque interviene y muchísimo en este tema, es el de proporcionalidad. Y acá se establece que las magnitudes que se están relacionando pueden relacionarse de tal manera que forman una proporcionalidad del tipo directa o inversa. ¿Qué es esto? Bueno, se va a decir que las magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una, aumenta la otra, necesariamente. O al disminuir una, disminuye la otra. Es decir, si una crece, la otra crece, si una baja, la otra baja. ¿Sí? Hacen lo mismo, necesariamente. Por ejemplo, esto pasa cuando tengo productos con precio. Más compro, más pago, menos compro, menos pago. O, por ejemplo, horas de trabajo y sueldo, más trabajo, más cobro, menos trabajo, menos cobro. Bien, es decir, son magnitudes directamente proporcionales cuando si aumenta una magnitud, la otra también. Y son inversamente proporcionales en caso contrario, es decir, cuando al aumentar una, la otra disminuye, o viceversa. ¿Qué quiere decir viceversa? Al disminuir una, la otra aumenta. Por ejemplo, si yo tengo empleados para hacer un determinado trabajo y las horas que tardan en terminar una tarea. Entonces, si tengo tantos empleados y tardan, no sé, 10 horas, si yo pongo más empleados en hacer esa tarea, el trabajo se debería terminar en menos tiempo. O viceversa, si tengo menos empleados, van a tardar más. Otro ejemplo de esto es la velocidad de un móvil o de algo y el tiempo que tarda en llegar a algún lado. Más rápido va, menos tiempo tarda. Más lento va, más tiempo tarda. ¿Sí? Bueno, este concepto de proporcionalidad es muy importante en todo lo que voy a explicar a continuación, así que le voy a dedicar un capítulo aparte. Por ahora, yo te recomiendo que tomes nota de todo esto, ¿sí? En tu cuadernito, lo tengas por ahí a mano, por las dudas, si crees que te lo vas a olvidar. Entonces, decíamos, la proporcionalidad
es la forma en que se relacionan las magnitudes en estudio, que puede ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Vamos a ver qué pasa con cada una de ellas, ¿sí? Voy a hacer 2 ejemplos. Voy a usar la famosa tabla porque es muy cómoda y es muy clara. Y voy a establecer, por ejemplo, la relación entre productos y precios, ¿sí? Si yo tengo 4 productos determinados, no importa de qué, y me cuestan 20 unidades de moneda, pónganle pesos, ¿sí? ¿Cuánto me costará el doble? 8. Bueno, la lógica indica que me van a costar 40. ¿Y cuánto costará el doble? Y la lógica indica que me van a salir 80, ¿sí? En cualquier cosa que yo compre. Sí, ya sé lo que van a decir, porque siempre los alumnos son así de graciosos. Sí, pero si hay una promoción, porque el 2 por 1, no. Vamos a hacer la lógica normal, de lo que sucedería normal. No entremos en las estrategias comerciales de venta. Bueno, si ustedes prestan atención, acá hay una constante que se repite. ¿Cuál es? Y que si yo, ¿cómo puedo relacionar estos números? Los voy a relacionar al revés. Si yo digo 20 dividido en 4 y digo 40 dividido en 8, 80 dividido en 16, todos esos resultados me dan iguales. Esto me da 5, esto me da 5, esto me da 5. Me dan 5, ¿sí? Es decir, son directamente proporcionales porque aumentan y aumentan de tal manera que tienen una constante de proporcionalidad. A ese numerito se la va a llamar constante de proporcionalidad. Normalmente en la bibliografía de matemática aparece con una K. ¿Sí? Es la constante de proporcionalidad directa. ¿Que cómo se obtiene? De la división, ¿sí? De las magnitudes, entre las magnitudes. Puede ser, yo hice la división de esta manera. ¿Podría haber hecho 4 dividido 20, 8 dividido 20? Sí, podrían haber hecho eso, le hubiese quedado un quinto o 0,2, lo mismo, ¿sí? Es otra constante, pero bueno, no viene al fin. No trae mayor dificultad. Depende de lo que yo necesite. Van a ver que más adelante yo voy a necesitar trabajarlo de alguna manera. Bueno, veamos otro ejemplo. Supónganse que relaciona ahora elementos con cajas, ¿sí? ¿Cuántas cajas necesito para, no sé, determinada cantidad? Supónganse que si en una caja entran 10 elementos, si tengo 2 cajas, ¿cuántos elementos podré guardar? Y obviamente el doble, 20, porque si en cada una van 10. Y si tengo 4 cajas, y obviamente 40. Bueno, acá también se nota que si yo hago la división, ahora la voy a hacer para allá. 10 dividido 1, 20 dividido 2 y 40 dividido 4, todos esos resultados son iguales y son iguales a 10, ¿sí? Entonces este 10 es la famosa constante de proporcionalidad directa. Es decir, que lo que ustedes tienen que grabarse en sus cabecitas, que cuando 2 magnitudes son directamente proporcionales, lo que ocurre es que el cociente o la razón, para hablar en términos de lo que presenté en la pantalla anterior, la razón entre sus magnitudes, línea a línea, renglón a renglón, se mantiene constante. Entonces diremos que 2 magnitudes A y B son directamente proporcionales si ocurre ¿qué cosa? Que la razón entre A y B es igual a una constante, es igual a un número, ¿sí? Esto que yo estoy marcando acá es lo que te tiene que quedar grabado. ¿Son directamente proporcionales? Divido las magnitudes. ¿Por qué? Porque las divisiones son iguales. ¿Bien? Lo repito varias veces porque van a ver que después lo necesito. Por el contrario, si son inversamente proporcionales, también les voy a presentar 2 casos. Suponte que relaciono empleados con horas que demoran para hacer una determinada tarea, trabajo, etc., ¿no? Entonces, si yo tengo 2 empleados y sé que tardan 8 horas, ¿sí?, en realizar una determinada tarea, ¿cuánto tardará
¿cuánto tardarán en hacer esa misma tarea si yo duplico la cantidad de empleados? Bueno, evidentemente esto va a ser la mitad. Y si yo vuelvo a duplicar, bueno, evidentemente vuelve a ser la mitad, ¿sí? Más empleados pongo, menos tarda. Es lógica lo que estamos aplicando. Bueno, acá ya no puedo decir, porque si hago 8 dividido 2 da 4, 4 dividido 4 da 1, 2 dividido 8 da 0,5. No funciona. Pero si ustedes se fijan y hago 2 por 8, 16. Me da lo mismo que hacer 4 por 4. Y me da lo mismo que hacer 8 por 2. Todas las multiplicaciones, 2 por 8, 4 por 4, todas dan 16. Siendo 16 ahora la constante de proporcionalidad inversa. Entonces, esto es lo que hay que grabar, que cuando es directamente proporcional, divido las magnitudes, renglón por renglón. Pero cuando son inversamente proporcionales, multiplico las magnitudes, renglón por renglón. Veamos si se cumple en otro ejemplo. Se cumplen todos, pero bueno, ponemos 2 ejemplos como para amenizar. Supónganse que voy a armar grupos con determinada cantidad de personas. Entonces, si yo puedo armar un grupo con 12 personas, ¿cuántas personas entrarían si yo quiero armar 2 grupos? Bueno, evidentemente tengo que poner en cada grupo ¿cuánto? 6. Si esta es la cantidad de personas que entran en un grupo, si los divido en 2, me darían 6 en cada uno, ¿no? Y si quiero armar 3 grupos, bueno, evidentemente tengo que poner 4 personas en cada uno, ¿sí? ¿Está bien lo que digo? Bueno, nuevamente, 1 por 12, 12, 2 por 6, 12, 3 por 4, 12. Es decir, 1 por 12 me da lo mismo que 2 por 6, me da lo mismo que 3 por 4. Todos me dan lo mismo, que es un numerito que es 12, que lo voy a llamar la constante de proporcionalidad inversa. Entonces, cuando yo tengo dos magnitudes, A y B, supónganse, voy a decir que son inversamente proporcionales si su producto es constante. Bien, esto es lo que tienen que grabar a fuego. Si son directamente proporcionales, divido las magnitudes. Si son inversamente proporcionales, multiplico las magnitudes. Grábenselo a fuego. Entonces, ahora sí, voy a entrar en el tema en cuestión, que es la regla de 3 simple. La gran diferencia entre la regla de 3 simple y compuesta es la siguiente. La regla de 3 simple se presenta cuando hay una situación, un problema, un enigma, entre dos magnitudes, exclusivamente. Productos, precios, hora de trabajo, empleados, ¿sí? En cambio, se transforma en regla de 3 compuesta cuando la cantidad de magnitudes son 3 o más. ¿Sí? Ya no es simple, ya es compuesta, porque tengo que vincular varios datos. La regla de 3 simple se puede estudiar como directa o compuesta, directa o inversa, perdón. Y la regla de 3 compuesta puede ser, esto dependiendo de obviamente la proporcionalidad que trate el tema en cuestión, es decir, si las magnitudes son inversas o directamente proporcionales. Y la regla de 3 compuesta presenta todo directa, todo inversa o una mezcla de ambas, que la voy a llamar mixta, ¿sí? Entonces, podría ocurrir en la compuesta que haya varias magnitudes y todas crecen al mismo tiempo, todas decrecen al mismo tiempo, o que todas están invertidas, o bien que unas cumplan la proporcionalidad directa y otras la inversa. Bueno. Empezamos por la regla de 3 simple. La regla de 3 simple, dijimos, se presenta cuando el problema que me están planteando relaciona dos magnitudes. Vamos a empezar por la directa.
¿Qué pasa en la directa? Y lo que habíamos dicho en un comienzo es que al aumentar una magnitud, aumenta la otra. O bien, al disminuir una magnitud, disminuye la otra. ¿Sí? Bueno, toma nota de esto porque es importante tenerlo por ahí presente. Por ejemplo, fui al kiosco de la esquina de mi casa y compré 5 alfajores de chocolate. Ahí me apareció un loss que no corresponde. Y me cobraron 4.500 pesos. ¿Cuánto pagaría por una docena de esos mismos alfajores? Bueno, ahí lo corregí, le saqué el loss. Para ustedes fue transparente, ¿no? Bueno, traté de hacerlo algo ameno porque por ahí el que está mirando es un niño de primaria, con supervisión de algún adulto, por supuesto. Entonces digo, yo compré alfajores de chocolate y me cobraron 4.500 pesos. La verdad que no tengo idea cuánto sale un alfajor, pero bueno, supuse un determinado precio porque de alguna manera había que trabajar. Entonces digo, si yo compré 5 alfajores de chocolate, miren qué lindo dibujito que puse, ¿no? Y pagué 4.500 pesos, ¿sí? La pregunta es, ¿cuánto pagaría por una docena de alfajores? O sea que, ¿cuánto pagaría? Es la pregunta. Yo acá tengo una docena. Todos sabemos, los que estamos mirando este video, que una docena son 12, ¿no? Bueno, si no lo sabes, lo estás averiguando. Entonces la pregunta es, ¿cuánto pagaría por una docena? La incógnita es plata. ¿Cuánto voy a pagar? Entonces acá hacen un breve espacio donde analizan la situación y se preguntan, si compro más alfajores, ¿pagaré más o menos? Piensen ustedes parados en un kiosco. Compraron 5 alfajores y pagaron 4.500. Ahora quieren comprar una docena. ¿Van a pagar menos de 4.500? No. Es decir, más alfajores compro, más plata tengo que pagar. O sea que al aumentar uno, aumenta el otro. Se trata de una regla de 3 simple, directa. ¿Bien? Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer. Analizar de qué tipo de regla de 3 se trata. Si es directo o es inversa. Y ahora vamos a su solución. Pongo todo en limpio, entonces digo, si sos un estudiante, si quienes están viendo este video es un estudiante de primaria, seguramente que al estudiar regla de 3 te han explicado que debes pasar primero por averiguar cuánto sale un alfajor. Entonces, la situación sería esta. Si yo compré 5 alfajores y pagué 4.500 pesos, ¿cuánto me saldrá un alfajor? ¿Sí? Esa es la primera incógnita. Entonces acá la lógica dice que si los 5 me salieron 4.500, para saber cuánto me sale uno, la cuenta que yo tengo que hacer, ¿cuál es? 4.500 pesos, dividirlo entre los 5 alfajores que compré. Y eso me da, no sé si te lo permiten, pero si te lo permiten, puedes tomar una calculadora y hacer la cuenta, y si no, tendrás que dividir a mano. Y ahí obtienes como resultado que valen 900 pesos cada uno. Repito que no tengo idea cuánto sale un alfajor, ¿eh? Yo le puse un precio. Espero no haberlo aumentado ni mucho, ni haberlo disminuido ni mucho, para no crear falsas expectativas. Bueno, y una vez que te explicaron, tienes que pasar por averiguar por la unidad. Este procedimiento se llama reducción a la unidad, ¿no? Y una vez que averiguas cuánto vale un alfajor, entonces ahí estás en condiciones de calcular lo que te pidan, que en este caso es cuánto vale una docena. ¿De qué manera? Y si un alfajor averigüé que me sale 900 pesos, 12 alfajores, ¿cuánto me saldrán? Y bueno, ahí todos sabemos que si uno me sale 900, para averiguar cuánto me van a salir todos, tengo que hacer los 900 pesos por la cantidad de alfajores que quiero comprar. Bueno, nuevamente agarro la calculadora, hago una cuentita y ahí me da 10.800 pesos. Bien, esto seguramente que fue el procedimiento que estudiaste en primaria o que te están enseñando en primaria, ¿sí? Pero
Bueno, me estaba olvidando. Siempre, seguramente que lo que te piden es que emitas una respuesta. Y la respuesta que tiene que decir. Y tiene que ser acorde a lo que te están preguntando. ¿Cuánto pagaría por una docena? Entonces, yo narré de esta manera la siguiente oración. Por una docena de alfajores de chocolate pagaría 10.800 pesos. ¿Sí? Bueno, consulta con tu profesor o con tu maestra a ver si está dentro de lo esperado. Bueno, pero esto es lo que aprendimos en primaria o lo que estamos aprendiendo en primaria. Si no sos alumno si sos alumno de primaria, lo que sigue es un poquito más avanzado. ¿Sí? Si sos alumno de nivel secundario, directamente se resuelve con proporciones y con el estudio de la proporcionalidad del problema. Entonces decíamos que 5 alfajores de chocolate me costaban 4.500 pesos. 12 alfajores me van a costar X. ¿Sí? En el análisis que hicimos determinamos que esto era una probabilidad directa. Entonces, lo que se hace normalmente en el secundario es plantear una proporción con estos datos. ¿Sí? ¿De qué manera? Ya está planteada la proporción. 5 es a 12, como 4.500 a X. O bien, usando proporcionalidad, se dice que la división entre 5 y 4.500 debe ser igual a la razón entre 12 y X. Observar, 5 sobre 4.500, decía proporcionalidad directa, hablábamos de división, ¿se acuerdan que lo remarqué tanto? División entre las magnitudes. Entonces, la razón entre 5 y 4.500 me debe dar lo mismo que la razón entre 12 y X. Y acá tengo una proporción. Y cuando hablamos de proporción, en las pantallas anteriores, yo les dije que si un valor era desconocido, lo podía despejar. En este caso, lo desconocido es X, que yo lo que voy a establecer es que es igual a 4.500 por 12 dividido 5. Lo que se hace para averiguar un elemento de la proporción es, se multiplican los otros dos en forma, ¿cómo se diría? Los opuestos en forma diagonal y se divide por su correspondiente en diagonal. Es decir, agarro 4.500 pesos y lo multiplico por 12 y a eso lo voy a dividir por 5. Si no quieren hacer esto, pueden hacer la propiedad. 5 por X es igual a 4.500 por 12. Y después pasar el 5. ¿Sí? Bueno, acá nuevamente, si te permiten usar calculadora, vas a ver que te va a dar 10.800. ¿Sí? ¿Esto es lo mismo que lo anterior? Sí, señores, es lo mismo. Es un poquito más rápido y requiere de otro conocimiento que a lo mejor en primaria no tienen. Por eso yo hice esto, que es lo que enseñan en primaria. Pero observen, acá yo multipliqué por 12, que es lo mismo que estoy haciendo acá. Acá dividí por 5, que es lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Y qué me dio? Me dio 10.800 como resultado y acá me dio 10.800 como resultado. Es decir, es igual. Sí, es igual. No se olviden de poner la respuesta, ¿no? Como en el otro. Como indica el profesor, como digo siempre en todos los videos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora, esto fue con la regla de 3 simple directa. Vamos a ver qué pasa si la regla de 3 simple es inversa. Se dice que una regla de 3 simple es inversa cuando al aumentar una magnitud disminuye la otra o bien al disminuir una magnitud aumenta la otra. ¿Sí? Anótate estos datos por ahí porque son importantes. Por ejemplo, para pintar una casa, tres pintores tardan 35 días. ¿Cuánto tardarán en pintar la misma casa, pero 7 pintores? Tengo más personas trabajando. Entonces, ¿la situación cuál es? 3 pintores, miren qué lindo el muchachito, tardan 35 días. No había forma de dibujar un día. Bueno, elegí un almanaque. La pregunta es, si tengo 7 pintores, ¿cuánto tardarán? ¿Sí? Entonces acá, igual que hicimos con la proporcionalidad directa, nos tenemos que preguntar,
Si yo tengo más pintores trabajando en la casa, la lógica indica que van a tardar más o menos. Ahí ustedes analizan que a más cantidad de pintores, menos días para terminar el trabajo. La lógica indica, ¿no? Entonces ahí se establece que esta regla de 3 es inversa. Más pintores, menos días. Bueno, vayamos a la resolución. Como dije antes, si estás en nivel primario, seguramente que te piden que pases por la unidad. Si 3 pintores tardan 35 días, un pintor, ¿cuánto va a tardar? ¿Sí? Bueno, y ahí tengo que averiguar X. Recuerdas que la proporcionalidad era un producto. ¿Por qué? Y porque si 3 pintores tardan 35, uno va a tener que usar va a tardar el tiempo por cada uno de ellos. Es decir, lo que va a ocurrir es que va a usar 35 por 3. Si te lo permiten, toma la calculadora y resolverás y verás que te da 105 días. Un pintor solo tardaría 105 días. Luego de averiguar cuánto tarda un pintor, ahí podrás calcular qué pasa cuando tienes 7. Entonces, si un pintor tarda 105 días, 7 pintores, en teoría, tendrían que dividirse el trabajo y la cantidad de días que van a emplear va a ser 105 dividido entre 7. Y eso, tomas la calculadora, vuelves a hacer el calculito y te da 15 días. Bien, recuerden que cuando ustedes tienen que establecer una relación de 3 inversa, es la multiplicación. Acá divido por 1, no importa. La multiplicación es 105, la multiplicación por 7. El 7 después pasa dividiendo, en fin. Me estoy adelantando. Bueno, obviamente que la respuesta, acorde a lo que me preguntaron, 7 pintores tardarán 15 días en pintar la casa. Bien, más gente trabajando, menos tarda. Dependerá del apuro que tenga la persona. A lo mejor hay una relación biunívoca, es decir, si los 3 pintores me están cobrando, si me cobran por... Bueno, no es un problema de cobro, así que no nos metamos en ese tema. Bueno, pasemos ahora al caso de que el público que esté al frente de este video sea del nivel secundario. Entonces decíamos que 3 pintores tardan 35 días. ¿Cuánto tardarán 7 pintores? Salió un numerito antes. Bueno, dijimos en uno de los primeros pantallas que cuando se trata, ya establecimos que era inversa, probabilidad inversa. Dijimos que cuando se trata de una proporcionalidad inversa, las magnitudes se mantienen constantes multiplicándose. O dicho de otra manera, el producto de las magnitudes se mantiene constante. Es decir, que 3 por 35 va a ser igual a 7 por X. Fíjense que lo que yo establezco es la relación de la magnitud que conozco respecto de la que quiero averiguar y lo hago renglón a renglón. Los estoy preparando para lo que viene más adelante, ¿no? Es decir, 3 por 35 debe ser igual a 7 por X. Y si tuviera otra, debe ser igual a tanto por tanto, como la tablita, ¿vieron? Bueno, acá me quedó bastante cómodo, porque si yo quiero averiguar X, bastaría con que este 7 que está multiplicando pase como. Y acá, si hubiera alumnos todos al unísono, deberían decir dividiendo. Entonces voy a tener 3 por 35 dividido 7. ¿Puedo ponerlo acá a continuación dividido 7? Sí, pueden. En este caso, si les permiten usar calculadora, les daría 15. Que obviamente coincide con lo que habíamos resuelto en el anterior si pasaste por primaria. Observar que acá estoy multiplicando por 35
que es lo mismo que hice acá. Estoy dividiendo por 7, que es lo mismo que hice acá, y acá me dio 15, y acá me dio 15. ¿Sí? Es decir, no hay diferencia. Lo que ocurre es que este es un procedimiento muy de primaria y este es un procedimiento o de los últimos años de primaria o de secundaria. La respuesta, bueno, igual que en el anterior, ¿bien? Bueno, me olvidé de poner acá que esto era de probabilidad inversa. Para no agobiarte, si es que recién estás entrando en este tema, yo te sugiero que pongas pausa al video y acá te dejo algunos ejercicios para practicar, ¿sí? Como para ver si está yendo bien este tema. Así que puedes tomar tus elementos de trabajo y copiarte estos dos problemitas, ¿sí? Te dejo unos minutos tranquilos para que resuelva. Si quieres puedes hacer lo que necesites o tomarte algún cafecito. Se supone que vos pusiste pausa. Yo tengo que continuar porque si no el video se vuelve eterno, ¿no? Te imaginas que sí, tengo que esperar a todos a que terminen. Porque suponte que has decidido poner continuar en el video. Entonces yo te cuento, ya pasó un tiempo prudencial, tenemos que continuar. Sí, tenemos que continuar. Entonces, vamos a pasar a la estrella, a la inquietud de Lujancita. La regla de 3 compuesta. Nunca la entendí, dijo Luján. Bueno, la regla de 3 compuesta dije en algún momento de esta presentación que se diferenciaba de la regla de 3 simple porque en ella se relacionan 3 o más magnitudes. ¿Sí? Y puede ser directa, inversa, todo inversa o mixta. Vamos a ir por partes. Vamos a comenzar cuando la regla de 3 involucra todo directo. Es muy probable que si estás en el nivel primario ya sepas proporciones y ya trabajen con proporciones. Así que no voy a hacer el método de pasar por la unidad. Directamente voy a usar el de proporcionalidad. Entonces, en este caso, suponte que tengo una primera magnitud relacionada con una segunda magnitud, relacionada con una tercera magnitud, relacionada con otra magnitud de la cual yo estoy buscando una incógnita. ¿Sí? Lo primero que hay que tener en cuenta es tener presente que todo se va a relacionar con esta. Yo es como que voy a vincular la primera magnitud con la pregunta, la segunda magnitud con la pregunta, la tercera magnitud con la pregunta. Es decir, si bien está todo relacionado, el estudio de la proporcionalidad de esta regla de 3 es magnitud con pregunta, 1 a 1. Este es un caso donde al hacer ese estudio, todas las magnitudes me dieron que cumplían proporcionalidad directa. Entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a decir que la razón entre la pregunta y cada magnitud, la razón, o sea, M1, P1 dividido M1, P1 dividido N1, P1 dividido, permanecía como constante, ¿se acuerdan? Tengo que dividir. Entonces yo lo que hago es esto. P1 dividido. ¿Por qué P1? Porque digamos que la estrella es la incógnita. Hay que ordenarse. Si empiezo de cualquier manera, después nunca sé cómo tengo que empezar. Entonces, un buen camino es tener presente cuál es la incógnita, que es donde aparece la X. Ahora después vamos a un ejemplo práctico y lo van a entender mejor. ¿Cuál es la incógnita? Y entonces digo, P1, ¿cómo está relacionado con todas las magnitudes? Y con todas las magnitudes cumple proporcionalidad directa, proporcionalidad directa, proporcionalidad directa. Entonces son todas divisiones. ¿Por quién? Por M1, por N1 y por O1. P1 dividido M1, P1 dividido N1, P1 dividido O1, dividido todo, debe ser igual a si en la segunda oración, en el segundo renglón, relaciono la pregunta, que es X, con sus correspondientes magnitudes. Esta es la clave de la proporcionalidad, de la regla de 3 compuesta. Relacionar el dato con todas las magnitudes simultáneamente.
¿Por qué? Y porque es todo un problema en conjunto. Si yo tengo que compré 10 bolsas de 5 kilos de galletitas que tienen 3 centímetros de diámetro por tanta plata, hay varias magnitudes relacionadas, ¿sí? Entonces no puedo desprenderla, porque si después compro 8 bolsas, pero de 1 kilo, pero el diámetro de las galletitas es de 12, o sea, todo ha cambiado, todo se ha modificado. Entonces todo está relacionado ¿con quién? Con la pregunta, que tiene un dato y luego la pregunta. Entonces, la relación que yo establezco es renglón a renglón. ¿Se acuerdan que lo dije cuando estudiamos la proporcionalidad? Por renglón, los cocientes son iguales. Bueno, acá sale muy simple, que X va a resultar igual a qué. Y bueno, voy a hacer producto cruzado, P1 por todo esto, sobre, bueno, lo que tiene diagonalmente opuesto. Y de ahí me va a dar un resultado. Acá no, porque esto es ficticio, ¿no? Pero yo les quiero contar que hay bibliografía que estandariza este problema en otro procedimiento que según dice esta bibliografía es más fácil, ¿sí? ¿Qué es lo que dice esta bibliografía? Que si se establece la razón entre la incógnita, que en este caso sería este dato, vaya a saber de qué se trata, la razón entre P1 y X, eso va a ser igual a ¿quién? Entonces, sacarme una fracción. Si son directas, como vienen. ¿Qué es como vienen? En el numerador van a multiplicar todas las magnitudes, M1 por N1 por O1, y en el denominador las otras, M2 por N2 por O2. Es muy probable que ustedes conozcan este método. Se multiplica todo lo de arriba y se multiplica todo lo de abajo. ¿Sí? Fin. Bueno, ¿por qué? Es decir, es un método, es una regla práctica, digamos esto. Y van a ver que va a dar lo mismo. Es decir, si yo acá averiguo X, obtengo que es igual a P sub 1 por todo esto. Por M2, por N2, por O2, que es lo mismo que yo tengo acá. Sobre M1 por N1 por O1. Esa es la regla práctica que se utiliza mucho y que lo que establece es la igualdad entre las fracciones. Es decir, como que es una igualdad de razones múltiple. Esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto. Entonces, la multiplicación de todos estos es igual a P1, la multiplicación de todos estos es igual a en proporciones hablando. ¿Sí? Bueno, tomen nota de esto. Yo voy a ir resolviendo los ejemplos prácticos con los dos métodos para que ustedes vean que coincide. Por ejemplo, en la semillería del pueblo compré 3 bolsas de alimento para perros que contienen 12 kilos cada una por 7.500 pesos. No tengo idea cuánto sale una bolsa de 12 kilos de comida para perros. Si en vez de comprar esta cantidad hubiera pedido 4 bolsas de 10 kilos, ¿cuánto habría pagado? ¿Sí? Acá compré, parece que 36 kilos y acá estoy comprando 40. Bueno, no importa. Entonces, la situación es que compré 3 bolsas de alimento para perro. Esas bolsas venían de 12 kilos y lo pagué 4.500 pesos. Uy, acá tengo un error, 7.500 pesos. Momento, no se vayan. Bueno, cambié aquí arriba 4.500 porque todo el desarrollo lo hice con 4.500, ¿sí? Bueno, entonces dije, si compré 3 bolsas de alimento para perro de 12 kilos cada uno y pagué 4.500 pesos, ¿cuánto pagaría por 4 bolsas que pesan ahora 10 kilos? ¿Sí? La incógnita es cuánto pagaría. Es decir, esto es lo que hay que tener presente. ¿Quién es lo que estoy averiguando? ¿Quién es la pregunta? Entonces, ahora yo tengo dos magnitudes que se relacionan con el precio. La cantidad de bolsas y la cantidad de kilos por bolsa. Entonces relaciono uno a uno. Por ejemplo, la cantidad de bolsas con el precio.
Si yo compro más bolsas, ¿voy a pagar más o menos? Y bueno, más bolsa compro, más pago. Lógico. Por lo tanto, la primera magnitud diré que es directa. Y ahora relaciono los kilos con el precio. ¿Sí? Si mis bolsas tienen 12 kilos y me salen 4.500, si traen menos kilos, ¿voy a pagar más o menos? La lógica es que si la bolsita es más chiquita, tendría que salir más barata, ¿no? Por lo tanto, también, a menos, también es probabilidad directa. Este es un análisis fundamental, que ustedes pueden establecer cuál es la relación que se establece entre cada magnitud y la incógnita. Las bolsas con la incógnita es directa. Los kilos con la incógnita es directa. Entonces, pasemos en limpio. Tengo las dos directas. Bueno, era nuestro objetivo de estudio. Esta es la incógnita. ¿Sí? Bien. Si utilizo proporcionalidad, diré que 4.500 se relaciona con ambas dividiendo. ¿Sí? Entonces es divido por 3 y divido por 12. ¿Por qué? Porque habíamos establecido que las magnitudes directamente proporcionales, la razón entre las magnitudes directamente proporcionales se permanecían como constantes. Eso es igual, esto es para la primera oración, 4.500 dividido 3, 4.500 dividido 12. Es igual, y ahora hago la segunda oración. X dividido 4 dividido 10. Cuando divido por dos números, los números de abajo están multiplicando. Lo mismo pasaría si tengo que agregar números acá. Los agrego multiplicando. Bueno, en este ejercicio no hay mucho que pensar. X resultó igual a 4.500 pesos por todo esto, ¿no? 4 por 10. Sobre 3 por 12. Como siempre digo, si te permiten usar calculadora, resuelves la cuentita y eso te da 5.000 pesos. ¿Sí? Veamos si seguimos el razonamiento de la regla práctica. 4.500 pesos sobre X será igual a ¿qué? Bueno, como son las dos directas, hago 3 por 12 en el numerador, 4 por 10 en el denominador. Y al despejar X, ¿qué obtenemos? 4.500 por 4 por 10 sobre 3 por 12. Es la misma cuenta. Observa, 4.500 por 4 por 10, 4.500 por 4 por 10 sobre 3 por 12. No hay duda de que eso me va a dar ¿cuánto? 5.000. ¿Sí? Es decir, mantiene los resultados. 5.000, 5.000. ¿Bien? Bueno, no hay mayor dificultad. Bueno, veamos qué pasa si las magnitudes que se relacionan son todas inversas. Hagamos un análisis parecido. Yo tengo varias magnitudes que se relacionan entre sí con una y una es incógnita. Bueno, como digo siempre, hay que tener presente la incógnita. Si cada una de ellas con la incógnita resultó ser inversa, lo que yo tengo que recordar es que cuando la proporcionalidad se mantenía inversa, lo que se mantenía constante era el producto. ¿Sí o no? Entonces, todo esto multiplicado es igual a todo esto multiplicado. Es decir, P sub 1, siempre pongo primero la incógnita. No importa dónde caiga la incógnita. Acá siempre quedó al final, pero podría quedar al medio, al principio. Es igual dónde cae la incógnita. Entonces, la incógnita por M1 por N1 por O1 tiene que dar lo mismo, porque es inversamente proporcional, se mantiene constante, que X por M2 por N2 por O1. Y esta a mí me encanta en realidad, porque de acá, listo, ya está. Sale que X es igual a todo esto de aquí, dividido esto que le acompaña a la X. Y de ahí me va a salir el resultado.
Cuando aplicamos la técnica que yo les dije que hay en determinada bibliografía, lo que establece es que la razón entre P1 y X resultará igual a todas las relaciones que son inversas es como que se invierten. No mantiene una relación directa. Por lo tanto, lo que yo tengo que pensar es que los de arriba son M2, N2 o O2. O sea que P1 lo tengo que multiplicar, lo tengo que comparar con M2, N2, O2. Invierto M2 con M1 por arriba y abajo. Invierto N2 con N1 por invierto O2 y O1. ¿Sí? De tal manera que si yo quiero averiguar X, ¿qué resulta? Que es P1 por M1 por N1 por O1 sobre M2 por N2 por O2. No me salía el O2. Bueno, observar. M2, N2, O2 igual. Y arriba, tal cual. ¿Sí? Tiene que dar lo mismo. Entonces, cuando la proporcionalidad es inversa, la regla dice que las fracciones se invierten. ¿Sí? Mantengo fija la de la incógnita e invierto todas las que mantenían relación inversa. Tomen nota de esto. Para mí es mucho más fácil saber qué pasa cuando es proporcionalidad directa o inversa y resolver en función de eso. Cuando es directa divido, cuando es inversa multiplico. Bien, vayamos al ejemplo. En una imprenta hay 7 diseñadores que trabajando 6 horas diarias terminaron un trabajo en 2 días. ¿Cuánto tardarían 4 diseñadores trabajando 7 horas diarias? ¿Sí? Entonces, 7 diseñadores, no sé, busqué un señor que pareciera un diseñador, qué sé yo. Trabajando 6 horas, iba a poner un relojito normal, pero me encantó el de arena. Tardaron en hacer una determinada tarea 2 días. ¿Cuánto tardarán? Es decir, me están preguntando la cantidad de días, ¿no? 4 diseñadores, pero que trabajen 7 horas diarias. ¿Cuánto tardarán en hacer el trabajo? Bueno, ahí está planteado el problema, ¿sí? De esto sale el planteo del problema. Yo que tengo que verificar, ¿quién es la incógnita? ¿Cuánto tardan? Los días. Entonces voy a vincular la cantidad de diseñadores con los días, la cantidad de horas diarias con los días. Entonces me pregunto, ¿qué pasa entre los diseñadores y los días? Si yo tengo menos diseñadores, ¿se supone que lo van a terminar más rápido o menos rápido? Bueno, evidentemente van a tardar más. A menos más es inversa. ¿Sí o no? Y en las horas, si emplean más horas en hacer el trabajo, ¿van a tardar más o menos días? La lógica dice que si trabajo más tiempo, lo voy a hacer más rápido, ¿no? Voy a tardar menos. Voy a hacer más rápido, voy a tardar menos. Por lo tanto, también es inversa. Bien, esto es crucial, saber cuál es el tipo de proporcionalidad. Pasamos en limpio, entonces digo, la relación es con la cantidad de días. Esa es la clave. Entonces digo, las dos son inversas, por lo tanto se mantiene constante el producto de las magnitudes. 2 por 6 por 7, multiplico todo el primer renglón, y eso lo igualo a ¿qué? A X por 7 por 4. Y despejo. 2 por 6 por 7, dividido esto que acompaña, 7 por 4. Bueno, si te permite tu profesor, tomas la calculadora. Acá es fácil, este con este se va, este con este se simplifica. 2, me queda 3. ¿Sí? Van a tardar 3 días. Si bien son menos empleados, no hay una relación, no podría decir que es el doble, pero trabajan más tiempo. Entonces, todo modifica la situación. Son menos empleados, pero trabajan más tiempo. Veamos la regla práctica. La razón entre 2 y X resultaría igual a ¿qué? Como es inversa, yo voy a usar 4 y 7 por,
y acá invertido me va a quedar 7 y 6. ¿Sí? Entonces, de esto resultó que tengo 2 por 7 por 6 sobre 4 por 7. Resuelvo y lo mismo. 7 con 7 se va, 3 días. No falla, esto es infalible. Si acá me dio 3 días, acá me tiene que dar 3 días. ¿Cuál es el método que vas a emplear? Y usa el que quieras, ¿sí? Bueno, antes de pasar al último caso, te sugiero que hagas una pausa por si tienes alguna necesidad muy urgente. Y mientras tanto, puedes en esta pausa tomar tus elementos y resolver unos problemillas. Te dejo ahí en tu soledad, te estiras, tomas un tecito, vas al baño, etc. Yo hice un blanco para que tú, al retomar el video, te pregunte, ¿terminaste? Bueno, tenemos que continuar, no podemos esperar. Sí, chavo, tenemos que continuar. Nos queda un solo tema, nos queda una sola versión, por llamarlo de alguna manera, que es ¿qué pasa cuando la regla de 3 es mixta? Bueno, lo que va a pasar en este caso es que en las relaciones que se vinculan con una incógnita pueden ser variadas. Algunas son directas y otras son inversas. Por lo menos hay una de cada una. Entonces, podría ser esto, podrían ser dos inversas y una directa, podría ser estas dos directas y no sé. Cualquier tipo de combinación. Pero por lo menos hay una de cada una. Entonces, esto es muy simple. Yo debería pensar así. Yo voy a tener la incógnita, va a estar relacionada en todo su renglón con directas inversas. Por lo tanto, va a haber un cociente seguro, porque una, aunque sea, va a ser directa, ¿sí? Va a haber un cociente de este lado y un cociente del otro lado, porque lo que pasa arriba pasa en el renglón de abajo. Entonces digo, para P sub 1, ¿qué pasa? Las que son directas lo dividen. Entonces digo, dividido, bueno, acá va a estar X, ¿no? Dividido M1, porque es directa. Con N1 es inversa, la multiplico. Con O1 es directa, lo divido. Es decir, todos los que están directa los voy a poner dividiendo abajo y todos los que estén inversa los voy a poner a su lado multiplicando. Lo mismo del otro lado. X con M2 es directa, abajo. Con N2 es inversa, multiplicando. Con O2 es directa, dividiendo. Y después espejo. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar P sub 1 por N1 por esto de aquí, M2 O2, sobre M1 por O1 por N2. Y de acá, bueno, me va a salir un numerito. Si yo aplico la regla práctica de las razones, lo que me conviene pensar en un machetito es decir, ¿cómo se relaciona la incógnita con los datos? ¿Por qué digo que lo estoy sacando? Porque a veces si el ejercicio tiene así, directa e inversa, puedo cometer error simplemente porque están mezcladas. Entonces, mi consejo es, vuelvan a escribir los datos, pero invirtiendo las que son inversas. Y de ahí se olvida, quedó todo directo. Es decir, M1 y M2, como es directa, lo dejo como está. El inversa lo invierto. N2 sobre N1. Y el directa lo dejo como está. Y ahora trabajo con esto. Y digo, la razón entre P sub 1 y la incógnita va a ser igual a M1 por N2 por O1. Sobre, o sea, todo esto multiplicado y todo esto multiplicado. Ahí lo tienen servido. ¿Sí? Si no quieren hacer este paso, no hay problema. Es decir, acá van a poner, es igual a, este es directa, va arriba y este va abajo. Este es inversa, lo invierto. Este es directa, lo mantengo igual. ¿Sí? Lo que les sea más útil. Esto es igual, entonces ahora haré P1 por M2 sobre todo esto. Comparemos.
M1 o 1N2, M1 o 1N2. Ustedes saben que en la multiplicación el orden de los factores no altera el producto. Arriba, P1, P1, N1, N1, M2, M2 o 2. Igual, no puede fallar. Toma nota. Vayamos al ejemplo. Aclarador. Supónganse que me dicen, para pintar una pared de 30 metros de largo, no dice de largo, pero bueno, lo supongo, podría ser de alto. Trabajaron 8 pintores y lo terminaron trabajando 6 días a razón de 9 horas por día. Se desea saber en cuánto tiempo se podrá pintar una pared de 50 metros si se agregan 2 pintores más, pero trabajando 1 hora diaria menos. Entonces yo tengo 30 metros, mi pared, 8 pintores que trabajaron 6 días a razón de 9 horas. Se desea saber en cuánto tiempo. Esta es la incógnita, los días. Se podrá pintar una pared de 50 metros si se agregan 2 pintores. Si se agregan quiere decir que a los 8 se le suman 2. Tenemos 10 pintores. ¿Sí? Ojo con esos datos tramposos. Por ahí ustedes pueden cometer el error de calcular para 2. No, dice si se agregan 2 pintores. ¿Sí? Flechita. Pero, otro dato tramposo, pero trabajando 1 hora diaria menos. Es decir, antes trabajaban 9, ahora van a trabajar 8. ¿Sí? ¿Vieron los datos tramposos? Bueno, a esto me refería con que la incógnita puede estar en cualquier lado. Acá está la incógnita. ¿Dónde está la X? No hay mucha historia. Entonces yo voy a vincular cada magnitud con la incógnita para saber si su proporcionalidad es directa o inversa. Por ejemplo, la cantidad de metros de la pared con los días. Más metros tiene la pared, voy a tardar más días o menos días. Y evidentemente hay más trabajo, más tiempo. La primera es directa. ¿Sí? Se me va a hacer una ensalada de flechas, así que voy limpiando. La primera es directa. Ahora relaciono los pintores con los días. Más pintores tengo, se supone que más empleados tengo que tardar menos tiempo. Es inversa. Bien, limpiamos flechitas. Y ahora relaciono los días con las horas diarias que trabajan, ¿sí? Si trabajan menos horas al día, ¿el trabajo lo van a terminar más rápido o no? Y no, más lento, por lo tanto van a tardar más. También es inversa. O sea que tenemos una directa, 2 inversas. Pasamos en limpio. Los metros son directas, las otras 2 son inversas. Esta es la incógnita. Esta es, digamos, el que me genera toda la situación. Entonces, acá voy a tener, como hay directa e inversa mezclada, voy a tener fracciones, armo 2 fracciones. Acá voy a tener 6 y lo voy a vincular. Con los metros es directa, lo divido. Con los pintores es inversa, lo multiplico. Con las horas es inversa, lo multiplico. Y en la segunda oración, ¿qué tengo? X. Con los metros es directa, lo divido. Con los pintores es inversa, multiplico. Con las horas es inversa, lo multiplico. Y de allí me sale que tengo 50 por 6 por 8 por 9 dividido 30 por 10 por 8. ¿Sí? Si te permiten agarrar la calculadora, este facilito, este con este se va, te queda 5, 5 por 6, 30, esto se va, 9. Claro, me quedó, dije este con este se va, 30. Pero acá no tenía 2. Este se fue, 8. 8 días. Si aplico me salió un 6, esperen. Si aplico la regla práctica que les enseñé de relacionar
razones tenemos. La razón entre 6 y la incógnita será igual a fracción. ¿Cómo sería esto? Bueno, tendríamos 30 y 50 tal cual, porque es directa. Los pintores es inversa, entonces voy a relacionar 10 con 8. Las horas es inversa, entonces voy a relacionar 8 con 9. Bien, entonces arriba tendré 30 por 10 por 8 sobre 50 por 8 por 9. ¿Sí? Este con este se va, 5, 6, acá quedó 6, 6 con 6 se va. Bueno, decimos que me dio 8 de nuevo. No puede fallar. Bueno, quedé, como dicen los tuerca, quedé regulando porque no me daba esa cuenta mentalmente. Entonces me hice una pausa para revisarla y sí, efectivamente no daba 8, da 9. Me corrijo, disculpen. Porque 8 con 8 se va. Si simplifico 10 con 50 me queda 5. 5 por 6, 30. 30 con 30 se va, me queda 9. Entonces mientras les estaba explicando no me daba 8 de ninguna manera. Bueno, rectifico, queda 9. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para cerrar, ¿sí? Miren, les presento. 180 hombres realizaron una zanja de 200 metros de largo por 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad en 6 días de trabajo a razón de 10 horas diarias. Se desea saber en cuántos días se podrá realizar otra zanja de 400 metros de largo, 4 metros de ancho y 3 metros de profundidad si trabajan 100 hombres a razón de 8 horas diarias. Observar. Bueno, me quedó el pintor porque no encontré un obrero que cabe zanja. Entonces, yo tenía 180 hombres. Realizaron una zanja de 200 metros de largo por 3 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Siempre los datos, ven que acá son todos metros, ¿sí? Pónganle un dato porque si no después se les hace una ensalada, no saben qué están calculando de cada cosa. Y tardaron 6 días a razón de 10 horas por día, ¿sí? Entonces, dice, se desea saber en cuántos días, acá está la incógnita, podrán realizar otra zanja de 400 metros de largo, 4 de ancho, 3 de profundidad, si trabajan 100 hombres a razón de 8 horas por día. Bueno, acá, si no terminan de entender con esto, estamos en el horno. Entonces, lo primero que identifico es la incógnita, que es donde está la X, y ahora relaciono todos con esa incógnita. Relaciono los hombres. Menos hombres tengo, más voy a tardar. Es inversa. ¿Sí? Paso en limpio. Relaciono los metros de largo de la zanja. Si tengo que cavar más metros de zanja, voy a tardar más tiempo. Es directa. Paso en limpio. Relaciono los metros de ancho. Lo mismo. Más metros de ancho, más días voy a tardar. Es directa. Paso en limpio. Relaciono la profundidad. Más metros de profundidad, más días voy a tardar. Es directa. Paso en limpio. Y ahora, las horas que trabajo por día. Si trabajo menos horas diarias, voy a tardar más tiempo. Por lo tanto, es inversa. Bueno, este sería nuestro planteo. Tenemos 2 inversas, 3 directas. Esta es la incógnita, ¿sí? En función de quién voy a establecer todos los contactos. Entonces digo, tengo 2 igualdades, acá va a ser 6 por y dividido, que ¿cómo lo voy a establecer? Bueno, con las inversas multiplico, con las directas divido. Entonces es, con la primera inversa por 180, con la segunda directa sobre 200, con la tercera directa
sobre 3. Con la cuarta directa, sobre 2. Inversa, por 10. Y del otro lado, ¿qué hago? X inversa por 100. Directa sobre 400. Directa sobre 4. Directa sobre 3. Inversa por 8. No es gran dificultad. Cuando es directa divido, cuando es inversa multiplico. Y ahora despejamos. Me queda 6 por 180 por 10 por, multiplico por esto, 400 por 4 por 3 sobre 200 por 3 por 2 por lo que la acompaña, que es 100 por 8. ¿Sí? Bueno, tomen la calculadora o hagan, acá queda 2, 2 con 2 se va, 3 con 3 se va, bueno, etcétera, etcétera. A mí me dio 54 días. ¿Sí? Revisen, porque por ahí me equivoqué. Son cuentas. Si aplico proporcionalidad, esto sería la razón entre 6 y x va a resultar igual a, no voy a invertir en ningún lado, lo voy a hacer directamente acá. Este es inversa, entonces es 100 arriba, 180 abajo. Este es directa, tal cual, 200 arriba, 400 abajo. Este es directa, entonces pongo 3 arriba, 4 abajo. Este es directa, 2 arriba, 3 abajo. Este es inversa, invierto, 8 arriba, 10 abajo. Resuelvo, la cuenta me va a quedar 6 por todo este choclo, dividido todo este otro choclo. Hago la cuenta y, oh sorpresa, me dio 54 días. Es decir, el resultado no puede variar. Bueno, ¿qué decirte? Espero que te haya gustado. Por las dudas te dejo para que practiques en la calidad de tu casa. Sabes que si quieres me puedes preguntar, ¿sí? Y ahí tienes 2 problemitas. Por ahora esto es todo, ¿sí? Si todavía no lo hiciste, te sugiero que te suscribas a mi canal. Te invito. Si te han gustado los videos, que me dejes un like y algún comentario. Y si quieres, lo compartes con las personas que creas que puedan necesitar esta explicación. Por ahora me despido y gracias a todos los suscriptores nuevamente. Espero que se multiplique exponencialmente aún más.